Soy la presidenta de la Asociación de Prensa de Jerez, Rosana Sáez, que me tenéis a vuestra disposición. Y, en primer lugar, daros las gracias, ¿no?, a todos los que estáis aquí esta tarde en este primer encuentro online Campus Media, en el que quiero agradecer especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y a la Universidad de Cádiz, y en concreto a la decana Isabel Zurita, al vicedecano Antonio Díez, y a nuestro ponente y a todos los ponentes que van a estar, a todos los expertos e investigadores de la UCA, en este caso hoy para hablar de las fronteras de Marruecos, Miguel Acosta. Simplemente darles las gracias porque yo creo que va a ser muy productivo. Es una experiencia que empezamos con muchísima ilusión para abordar asuntos de interés. Yo decía que los periodistas no tenemos por qué saber de todo, pero sí tenemos el deber y la obligación de formarnos y informarnos. Y estas personas, estos expertos, con sus trabajos y exhaustivos trabajos, pues lo ponen a nuestra disposición en un encuentro que sobre todo esperamos que sea muy fructífero en el sentido que que nos va a enriquecer mutuamente. Así que, sin más, daros las gracias y le paso la palabra al vicedecano Antonio Díez. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a la Asociación de la Prensa por la fabulosa acogida de esta iniciativa y de otras que estamos teniendo y poniendo en marcha. Este es un experimento, una nueva forma de abrirnos desde la universidad hacia la ciudadanía, y para ello es esencial el trabajo de los medios de comunicación como transmisores o interlocutores entre nuestro mundo dentro de los campus y la ciudadanía. Iniciamos esta serie de Campus Media, de encuentros breves de 30 minutos entre periodistas e investigadores de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. Tendremos 8 ahora y posteriormente tendremos otros 8 en el segundo cuatrimestre, que nosotros llamamos del año. Serán encuentros muy breves, de 30 minutos en total, donde durante unos 12-15 minutos máximo el ponente dará respuesta a una pregunta, porque todos los encuentros media se organizan en torno a una pregunta. En este caso concreto es dónde comienzan realmente las fronteras de España con Marruecos, un tema que nos ha ocupado y nos ha preocupado por sus implicaciones humanitarias, legales, políticas en los últimos meses, y por tanto para ello tenemos a uno de los grandes expertos europeos en el tema, que es el profesor Miguel Acosta, profesor de Derecho Internacional Público de nuestra universidad. Es titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, Inmigración y Seguridad Marítima, y también es investigador principal del proyecto de investigación Inmigración, Estrategias de Seguridad y Protección de Valores Europeos en la región del Estrecho de Gibraltar. Miguel, muchísimas gracias por tu generosidad, y unos 12 minutos para que nos expliques dónde empiezan realmente las fronteras de España y Marruecos. De acuerdo. Muchísimas gracias, entonces. Gracias a esta iniciativa lanzada por el decanato de la Facultad de Derecho. Gracias, sobre todo, pues, a la Asociación de la Prensa de Jerez por acogernos en estos encuentros, que yo estoy convencido que tendrán mucho más éxito y más allá de lo que yo pueda contar sobre dónde comienza realmente España en sus fronteras terrestres con Marruecos. Bien, el tema de las fronteras, temas migratorios, realmente no es algo novedoso dentro de la Facultad de Derecho, sino que ya se enmarca dentro de lo que es el Centro de Excelencia Jean Monnet, que dije mi responsable, Alejandro del Valle. Es un centro de excelencia, pues, entre otras cosas, desarrolla un máster único a nivel europeo sobre relaciones internacionales e migraciones. En el contexto realmente de las fronteras, nosotros, desde el área de Derecho Internacional Público, lo que hemos analizado son las competencias realmente que tienen los estados a la hora de establecer sus propias fronteras. El establecer las fronteras como tal es una competencia exclusiva de los estados como entes soberanos e independientes, y tradicionalmente se hacen a través de tratados fronterizos, esto es, tratados internacionales con los países vecinos. Por ejemplo, así España tiene tratados de frontera, de delimitación de fronteras con Francia, a través de los Pirineos, con Portugal, fundamentalmente pues, los ríos, el río Miño, incluso el río Guadiana, que es, digamos, es el límite fronterizo entre España y Portugal. Tenemos la cuestión de Gibraltar, que es todavía candente, incluso pues, compañeros míos son auténticos expertos en temas sobre Gibraltar y podrán hablar sobre el tema. Bueno, ¿dónde comienzan las fronteras con Gibraltar? Si Gibraltar tiene fronteras o tiene fronteras marítimas. Luego tenemos Andorra, que es un tema pues, que en las próximas semanas, meses, saldrá mucho en medios de comunicación, porque con Andorra, que es un país soberano, no tenemos un tratado fronterizo, lo que es un acta notarial del siglo XIX, que establece las fronteras, la delimitación. Y finalmente tenemos Marruecos. ¿Qué sucede con Marruecos? Con independencia de que las relaciones con Marruecos son muy, insisto, muy complejas,
tenemos que tener en cuenta que Marruecos no reconoce ningún territorio de soberanía española existente en el norte de África. Para Marruecos, Ceuta y Melilla son territorios ocupados por España y, por tanto, no procede el reconocimiento de la soberanía. Cuando un Estado ostenta la soberanía sobre un territorio, se dice que tiene un título jurídico. En el caso de Ceuta, el título jurídico es la cesión en el siglo XV por parte de Portugal, y en el caso de Melilla es la conquista, ocupación, también a finales del siglo XV, por parte de partidarios de los reyes católicos. Por tanto, hay, digamos, una ocupación por parte de España permanente, continuada en el tiempo, pero además nos encontramos con que todos sabemos que, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, ha habido numerosos conflictos armados entre el Reino de España y el entonces sultán de Marruecos, como entidad presoberana marroquí. Y sobre todo en el siglo XIX se adoptaron numerosos tratados internacionales de paz, al cual el vencedor imponía una serie de condiciones al vencido. En esos tratados internacionales, desde 1859 fundamentalmente a 1891, se reconoce de forma expresa que Ceuta y Melilla son territorios bajo soberanía española. De hecho, hasta hoy mismo, cuando se le pregunta al gobierno español, con independencia del signo político, aquí yo considero que es una política de Estado, cuáles son los límites de Ceuta y Melilla, el gobierno español siempre acude a esos tratados internacionales del siglo XIX. Por cuanto que España considera que es el título jurídico a la hora de decir Ceuta y Melilla es española, porque en esos tratados bilaterales lo reconoce. Con independencia de que Marruecos considere que son tratados impuestos y no les da validez, a efectos de dar coherencia a esa exigencia de considerar Ceuta y Melilla como territorios ocupados. Bien, ¿cuál es la delimitación, demarcación? Nos vamos a centrar en Melilla, sobre todo por cuanto que es el territorio más en boga después de los tristes, trágicos acontecimientos de junio del año pasado, de 2022. Bien, en el caso de Melilla tenemos en primer lugar lo que es una delimitación, que es el acuerdo entre los gobiernos plasmado en un tratado internacional, en el cual se establece dónde están los límites del territorio melillense. Y luego tenemos una demarcación, que es llevar a la práctica lo que se ha acordado en el tratado. Esto es una comisión de demarcación formada por representantes marroquíes y españoles que sobre el territorio venían a establecer, bien sean unos mojones kilométricos, unas estacas, o lo que se hizo en 1891, establecer unas mugas, que eran unas construcciones de piedra de en torno a 2,5 metros de altura, de forma rectangular, que siguen existiendo actualmente en perfecto estado de conservación. Esto es, la demarcación legal de Melilla viene establecida por las 18 mugas, además numeradas con menos romanos, que vienen en los límites fronterizos de Melilla y que separan Melilla, en este caso, del territorio de Nador, la población cercana a Melilla. Son estas mugas, estas construcciones, sin ningún tipo de elemento que las uniese, y así ha estado durante todo el siglo XX. Esto es, durante todo el siglo XX había libre circulación entre Nador y Melilla. En 1971, una pequeña epidemia de cólera en Nador hace que, sobre todo el ejército, construya una pequeña valla metálica de pinchos de apenas 1 metro y cada vez que llovía se la llevaba el agua y tenían que volver a reconstruirla. Y en 1998 se levanta, después de la primera avalancha de inmigrantes, sobre todo subsaharianos, se levanta la primera valla, tal y como la conocemos. Una valla de 3 metros en 1998 que se eleva a 6 metros en 2005 y en algunos tramos hasta 10 metros en 2019 con el actual gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre? Pues que podemos pensar, esa valla puede coincidir con las mugas, que son los elementos legales que establecen la delimitación de Melilla, establecidos en el siglo XIX. No es así. No es así. Hay un importante territorio entre la valla actual, el doble vallado, tal y como lo conocemos actualmente, y la posición de las mugas. Se calcula que en torno a 150.000 metros cuadrados de territorio que es legalmente español se encuentra más allá de la valla exterior y hasta donde se encuentran las mugas que, insisto, están en perfecto estado de conservación. ¿Qué hace Marruecos a partir de 1998, cuando España levanta el doble vallado dentro de su territorio, dejando territorio español fuera, digamos, de la valla? Pues considera que es una cesión implícita
y ocupa ese territorio por medio de construcciones, tiendas de gendarmes que controlan la inmigración irregular, incluso se han construido un foso, se han construido construcciones, etc. Hasta la fecha, España siempre ha reconocido que, y esto está registrado, está en las actas de las Cortes Generales, que España siempre ha reconocido que más allá de la valla y hasta las Mugas hay territorio español. ¿De acuerdo? Por tanto, pensando en cierto modo en una situación un tanto absurda, podemos considerar que el inmigrante que va a saltar la valla, tal y como lo vemos en los medios de comunicación a veces, está ya en territorio español, sin necesidad de empezar a encaramarse. ¿Cuál es la interpretación que hace el gobierno? Insisto, con independencia del signo político, que para entrar en España tiene que superar todo el entramado vallado, esto es, superar las dos vallas que forman todo el entramado vallado, tanto en Ceuta como en Melilla. Con lo cual, solamente a efectos de la aplicación de la política migratoria, esto es, la posibilidad de que ese inmigrante solicite protección internacional, sea en la figura de asilo, sea en la figura de refugiado. Para otras cuestiones, sería territorio español. La cuestión, entonces, es, tras los acontecimientos de junio del 2022, ha habido, sobre todo, un concepto que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, porque lo han repetido los políticos y desde mi punto de vista sin tener conocimiento suficiente o muy mal asesorados, es el hecho de hablar del concepto de tierra de nadie. ¿De acuerdo? Lo ha utilizado hasta la saciedad el ministro del Interior en sede parlamentaria y, curiosamente, las diligencias de investigación de la Fiscalía para la cual se archivaban las posibles violaciones de derechos fundamentales por parte de la Guardia Civil de junio, del 22 de diciembre del 2022, en esas diligencias no se hace ningún tipo de referencia a la tierra de nadie. El concepto de tierra de nadie en derecho internacional no existe. No existe. Salvo alguna selva muy profunda en Papúa Nueva Guinea, el resto de la tierra conocida ha sido investigada, ha sido explorada y pertenece a algún estado, sí o sí, salvo la Antártida, que es un territorio bajo legislación internacional. ¿De acuerdo? Por tanto, el concepto de tierra de nadie no existe. El territorio más allá de la valla, legalmente, es territorio español. El territorio que hay entre las dos vallas es territorio español a todos los efectos. Incluso España reconoce que el vallado se hace dentro del territorio español. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que, después de muchas justificaciones, ha defendido el ministro y ha reiterado la Fiscalía en estas diligencias de finales de diciembre de 2022? Pues que efectivamente la delimitación y demarcación tanto de Ceuta y sobre todo de Melilla es en base a los tratados del siglo XIX, pero ello no obsta a que se haya producido una cesión implícita a través de la aquiescencia. ¿Qué quiere decir esto de la aquiescencia? Es simplemente que un territorio que me pertenece, que a España le pertenece, comienza a ser ocupado y comienza a ser gestionado por otro Estado, sin que exista ningún tipo de protesta. De tal forma que nos encontramos ante una dejación de competencias soberanas por parte de España a la hora de permitir a Marruecos actuar, y prácticamente Marruecos controla, tiene jurisdicción sobre ese territorio, en el caso de, como digo, en Melilla, 150.000 metros cuadrados, en el caso de Ceuta unos pocos más, 180.000 metros cuadrados aproximadamente. Y además hay una situación bastante grave, y es que si España realmente basa la soberanía de Ceuta y Melilla sobre los tratados del siglo XIX, con la demarcación y delimitación en el caso de Melilla con esas mugas, lo está violando, lo está contradiciendo desde el momento en el que reconoce que Marruecos está ocupando legalmente su territorio. Esto está quitando validez a los tratados internacionales que sirven, en definitiva, de soporte jurídico para reconocer que Ceuta y Melilla son territorios españoles. ¿Qué dos opciones hay? Una opción, desde el punto de vista de derecho internacional, es un acto unilateral del Estado, una declaración oficial por parte del jefe de gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que el territorio más allá de la valla hasta las Mugas, de acuerdo con los tratados del siglo XIX, es territorio español y, por tanto, la ocupación que ha realizado Marruecos es ilegal. Esta opción, desde mi punto de vista, desde un punto de vista político, es inviable, porque provocaría un conflicto diplomático con consecuencias realmente impensables. Una segunda opción sería, efectivamente, que es lo que ha hecho de forma un tanto oscura, un tanto opaca, tanto el Ministerio de Interior como la Fiscalía, es
aceptar que ese territorio que hay entre las Bayas y las Mugas es ya territorio marroquí. Que se ha producido una cesión implícita y que la demarcación, los límites españoles, en el caso de Ceuta, en el caso de Melilla, coinciden a fecha de hoy con el vallado. Y por tanto se ha producido una cesión del territorio. Evidentemente, esta segunda opción sería la más realista, pero tendría que hacerse con muchísimas precauciones, sobre todo en cuanto a considerar que ello no afectaría al título jurídico, que son los tratados internacionales del siglo XIX, en cuanto a que Ceuta y Melilla, a todos los efectos, son territorios españoles. Si Marruecos pudiera aceptar esta segunda opción, esto es, asumir que se ha producido una cesión del territorio, de forma indirecta, Marruecos estaría aceptando que Ceuta y Melilla son territorios españoles. Y, por tanto, podría implicar, pues, una nueva relación bilateral en cuanto a la gestión, en cuanto al tratamiento de estos territorios españoles en el norte de África. Antonio, ¿cómo vamos a tiempo? 2 minutos. 2 minutos, vale. Yo prácticamente he acabado. Entonces, si queréis, yo he planteado el tema y podría haber incluso metido algún tipo de mapa, no tengo ningún tipo de problema en facilitarlo más adelante, pero yo creo que, bueno, he plasmado la situación, esas dos opciones que me parecen las únicas que existen y, bueno, hay que reconocer en cualquier caso que desde un punto de vista del derecho internacional, España ha violado los tratados internacionales de delimitación en perjuicio propio, porque ha perdido territorio, y además se ha entrado en una incoherencia, por cuanto que en sede parlamentaria ha reconocido que hay territorio español más allá de las vallas, pero para salir airoso de los trágicamente sucesos de junio de 2022 ha optado por la solución más sencilla, también más realista, que es reconocer la realidad. La realidad es que desde 1998 Marruecos, sin ningún tipo de protesta por parte de España, ocupa un territorio español a todos los efectos. Es lo que vendría a ser una prescripción adquisitiva a través de la aquiescencia o el stopper, esto es la inacción por parte del Estado español, con independencia, insisto, con independencia del signo político. Esto es una política de Estado. 1998 lo monta el gobierno de Aznar, 2005 la soleva el gobierno de Zapatero, 2019 lo aumenta a 10 metros el actual gobierno de Pedro Sánchez. Gracias y queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Miguel, profesor Acosta, y como ustedes quieran, tenemos 10 minutos. Tienen los micrófonos abiertos y el chat también disponibles. Sí, darle las gracias porque la exposición ha sido muy clara, muy concisa y ha puesto un problema sobre la mesa que hay que resolver. Yo creo que ha quedado muy claro. Ahora, en 2 semanas, me parece que hay una cumbre con Marruecos y yo quería preguntarle cómo ve esa cumbre, dónde se debe centrar ahora mismo. Si ha puesto sobre la mesa unas opciones, ¿qué oportunidad ve en esa cumbre que debería el Estado español, bueno, en este tema? Bien, la cumbre, como sabrán ustedes, se vuelve una cumbre de alto nivel después de varios años de discrepancias entre los estados por la, digamos, opaca posición de España respecto al Sáhara. Desde un punto de vista de derecho internacional, hay la declaración conjunta de marzo del 2022 en la cual España, después de 40 años, opta como única solución por la autonomía del Sáhara dentro del territorio marroquí, es a todos los efectos ilegal. Ilegal de acuerdo con el derecho internacional desde el momento en el cual España sigue siendo, de acuerdo con Naciones Unidas, potencia administradora del Sáhara. No es Marruecos, la potencia administradora de iure es España, no es Marruecos. Marruecos es un estado ocupante y, por tanto, digamos que las nuevas relaciones se están basando en una relación de ilegalidad desde un punto de vista de derecho internacional. De hecho, me consta que los ministros de Podemos, que tradicionalmente han sido pro-saharauis, se han negado a participar en la cumbre. Pero bueno, es una cuestión totalmente política. Desde un punto de vista de derecho internacional, la cumbre debe servir para volver a la normalidad en las relaciones diplomáticas a un precio muy grande por parte de España, y ahora comentaré por qué,
y sobre todo en cuanto a la cooperación en materia migratoria, que prácticamente ya no existe, ni hacia Canarias ni hacia las costas andaluzas, lucha contra el terrorismo, que es importantísimo, y luego también facilitar lo que son la conclusión de tratados en materia de pesca en el contexto europeo, entre otros motivos. ¿Por qué digo que se ha pagado un alto precio? Porque a la vez que se mejoran las relaciones con Marruecos, se han deteriorado claramente las relaciones con Argelia. Y de hecho, ahora el fenómeno migratorio, que es totalmente novedoso, son los inmigrantes procedentes de las costas argelinas que están llegando a las Islas Baleares, como un fenómeno, una ruta migratoria totalmente novedosa y además una ruta marítima mucho más segura que la de las costas saharauis hacia Canarias, que es de los periplos más peligrosos que hay en el mundo, porque te coge una corriente atlántica, te manda hacia el Atlántico Norte y prácticamente ya no hay forma de encontrarnos. Entonces, ha tenido que pagar un importante precio y a ver las consecuencias, sobre todo respecto, por ejemplo, piensen ustedes que si media Europa depende del gas ruso, nosotros dependemos en gran parte del gas procedente de Argelia. Con lo cual, las relaciones con Marruecos, como digo, son muy complejas, muy complejas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Tenemos todavía unos minutos. Yo quería aprovechar para, creo que se abre en estos días, o se reabre, o se abre y se abre una de nuevo las aduanas con Ceuta y con Melilla. ¿Qué impacto, qué relevancia le ves a esa apertura, reapertura? Sí, gracias, Antonio. Yo, efectivamente, he leído la noticia esta mañana y me ha sorprendido. Sinceramente, me ha sorprendido porque Marruecos era muy reacia a volver a abrir fronteras aduaneras. De forma indirecta, abrir una aduana en Ceuta y Melilla implica reconocer que más al otro lado hay un territorio que no es marroquí, para empezar. De hecho, en el caso de, si no recuerdo mal, en el caso de Melilla, la aduana se cerró de forma unilateral por parte de Marruecos sin ningún tipo de aviso. En cualquier caso, tanto desde un punto de vista social como económico, Ceuta y Melilla necesitan disponer de esa frontera aduanera. Por tanto, son ciudades, a través de un plan estratégico a nivel nacional que no existe, desgraciadamente sigue sin existir, siguen sin darle importancia a esos territorios norte de África, implicaría que estas ciudades comenzasen a mirar todavía más hacia el país vecino y no mirar únicamente hacia lo que es el Mediterráneo, lo que es España. Con lo cual, bueno, es una oportunidad de desarrollo socioeconómico de ambas ciudades después de varios años realmente de penuria, sobre todo con el impacto del COVID. Una pregunta. En cualquier caso, toda la Unión Europea, evidentemente, bueno, España, Estados Unidos, todos miraron con muy buenos ojos las nuevas relaciones que se vislumbraban de España con Marruecos. Bueno, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, como aparte, pues bueno, dada la situación, como antes he hablado del gas. Pero antes le estaba yo comentando también al vicedecano el tema del gas. Ya sabemos que Argelia está en connivencia con Rusia, ¿no? Si todo el mundo lo ve, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como, bueno, en el caso de España, porque es el gobierno español, tan desacertado puede ser el que cree un estado de autonomía dentro del propio Marruecos. Bien. ¿Las consecuencias pueden ser tan desastrosas? También sabemos que se va a crear el tema de los gaseoductos que atraviesan Marsella, creo que es, ¿no? España-Marsella puede ser. El gas argelino, pues bueno, no creo yo que sea tan imprescindible para España en este caso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué todos los países de la Unión, o sea, los países, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos, era lo que estaban esperando durante mucho tiempo? Cuando también Marruecos, en la última reunión de Naciones Unidas, se encargó de decir que, bueno, que prácticamente que no había frontera, que eso era un camino, un paso, o que esto era como un presidio o algo así. Luego ya rectificó, pero bueno, ya Marruecos ya sabemos lo que es, el gobierno, me refiero, no al pueblo marroquí. El gobierno puede... La pregunta, Carmen, es... El vicedecano ahí, ¿no? ¿Por qué motivo
está también visto por los demás países estas nuevas relaciones entre España y Marruecos. Bien. Y el Estatuto de Autonomía, ¿por qué dice que esas consecuencias pueden ser, pues bueno, por el tema del gas argelino? Son dos preguntas. Vamos a ver. La situación de las nuevas relaciones entre España y Marruecos lo que conlleva es estabilidad. Una estabilidad en una zona geoestratégica de máxima importancia como es la zona del Estrecho de Gibraltar. Teniendo además una importante presencia de Estados Unidos y aparte la base militar que tiene Reino Unido en Gibraltar. Sí. Eso ya de por sí. Estamos hablando del principal mar del mundo donde hay un nivel comercial de buques enorme en comparación con otras partes del mundo. Quizás algo similar a la zona del mar de China, que también sabemos que hay actualmente discrepancias entre los estados a efectos de delimitación de fronteras marítimas. Por tanto, esa estabilidad es lo que Estados Unidos fundamentalmente está buscando y también otros países, sobre todo Francia. Francia, que además miembro del Consejo de Seguridad, es Estado potencia nuclear. ¿Por qué? Porque busca la estabilidad de la zona para potenciar sus acuerdos comerciales con el Reino Alauita, sobre todo respecto a materias primas que se encuentran no en Marruecos, sino en territorios saharauis, sobre todo en las aguas saharauis. Estamos hablando sobre todo de bolsas de gas natural y de lo que son las tierras raras, que tanta fama están adquiriendo en los últimos tiempos. Respecto a la opción de una autonomía del Sáhara en Marruecos, es inviable. Eso es imposible. Eso es una falacia. Eso digo así de claro. La idea, el proyecto de autonomía del Sáhara es de 2007. Incluso en 2007 se presentó la propuesta y Marruecos comenzó a analizar, construir o crear un Estado autonómico de regiones. Muchísimos profesores de Derecho Constitucional de las universidades españolas se ofrecieron al Reino de Marruecos para apoyar en estas iniciativas, para apoyar, digamos, en construir un territorio autonómico similar al que, parecido al que tiene España. ¿Qué sucede en Marruecos? Marruecos, a todos los efectos, es una monarquía absolutista. Es un territorio centralizado. La idea de tener regiones es inviable. De hecho, esa propuesta, tal y como se adoptó en 2007, se metió en un cajón. Con lo cual, considerar la posibilidad de que el Sáhara se convierta en un territorio con autonomía o autónomo dentro del Reino de Marruecos es total y absolutamente impensable a fecha de hoy con el régimen marroquí tal y como está establecido. Con lo cual, estamos hablando que esa opción de integrar Sáhara al Marruecos, lo que estamos haciendo es violar normas internacionales y quitarle el derecho de autodeterminación a un pueblo internacionalmente reconocido como es el pueblo saharaui, del cual España tiene la obligación legal, como potencia administradora, de promover su autodeterminación. Y, desgraciadamente, como todos sabemos, los abandonó en 1975. Okay. Muchas gracias. Yo creo que cubrimos perfectamente los 30 minutos. Agradecerte, Miguel, profesor Acosta, el detallado análisis rápido, sintético, donde hemos visto la relevancia del tema de las fronteras, la economía, la geopolítica, la geoestrategia, la presencia de actores internacionales, de la presencia de elementos históricos muy potentes y lo que muestra es la complejidad del fenómeno que has magníficamente detallado y sintetizado, pero que sin duda da pie para muchísimas más debates. Por nosotros el objetivo era comentar nuestras investigaciones con los medios, que identifiquen cuáles son nuestros expertos y claramente con tu intervención ha quedado magníficamente expuesto tu grado de conocimiento del tema y por tanto si quieren contactar con el profesor Acosta, está en nuestra página web de la Facultad de Derecho, derecho.uca.es/campusmedia, ahí tienen sus datos de contacto, su currículum y cualquier cosa que necesiten estará a su disposición. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Asociación de la Prensa por participar en esta actividad y nos vemos dentro de unos días con la profesora María Care, que nos analizará cuál es el mapa jurídico del género y cuál es todo el entramado legal que estamos teniendo en España y todas las leyes que están en vigor y que las que aún parece que están por venir para que nos dé una comprensión del tema. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias, Antonio. Quería agradecerle al profesor Miguel Acosta, quería agradecerle la magnífica exposición, la capacidad de resumen y de titulares y de ideas tan claras que nos ha dejado, que es muy difícil condensarlo en el tiempo que lo ha hecho. Mi más sincera enhorabuena y espero que a los asistentes, a los que quiero también dar las gracias, les haya sobre todo sido de utilidad. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Pues listo, ya he dejado de grabar, creo. Ya está. Sí, Tus 30 minutos, enhorabuena, vicedecano.